Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También saludamos a quienes a partir de este momento nos acompañan a través de los 92.3 FM de Extra Radio y también en nuestras redes sociales Extra TV en Facebook y en TikTok. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias que hemos preparado para ustedes porque el hombre y la mujer detenidos ayer en San Pablo de León Cortés como sospechosos de aparentemente simular el suicidio de su hijo de tan solo 10 años de edad siguen a la espera de conocer las medidas cautelares en su contra. Según el OIJ, la investigación inicial dejó ver inconsistencias de las supuestas razones de la muerte y ahora todas las sospechas se dirigen al padre del menor, según las autoridades, como presunto homicida, mientras que la madre habría incurrido en el delito de omisión de auxilio. Tras la conclusión de la investigación de la muerte de un niño de 10 años en el Rosario de San Pablo de León Cortés, el organismo de investigación judicial determinó: cuando ya la investigación concluye con base en los hallazgos encontrados en el dictamen de ciencias forenses de la autopsia, más algunos antecedentes de violencia que estaban documentados en otras instituciones de gobierno, pues se pudo determinar que efectivamente el padre de 72 años es quien le da muerte a este menor de edad. El director de el OIJ reveló que la sospecha se dio inicialmente por un tema de asfixia mecánica o ahorcadura. Cuando OIJ le dan conocimiento hace una semana de este caso, pues vamos a un sitio en el cual se observa a un menor de edad de 10 años quien está suspendido de una cuerda como si fuese un suicidio. Debido a la experticia de los compañeros y a la escena en que estaba encontrándose, denotaron algunas inconsistencias con la mecánica de la muerte de esta persona. Por esta razón solicitaron colaboración con medicina forense y lo trabajaron como un posible filicidio u homicidio de un padre a su hijo. Los vecinos están indignados con los hechos. El pueblo está indignado de saber que fueron los propios padres que le quitaron la vida a un menor de edad. Esperemos que la justicia cumpla como se tiene que cumplir en estos casos. Para la familia y los allegados, la situación es triste y tensa, pues aún se mantienen en shock. Alegre, amable, músico que quería ser músico, incluso tenía ya una guitarra y me contó que un profesor le había comprado las cuerdas para ponerle a la guitarra y que él se las puso y que él quería ser charro. Pues inquieto como todo niño, pues con algunas travesuras, pero no como para alarmarse, porque cada cosa con su edad, ¿verdad? El Patronato Nacional de la Infancia, ante los hechos, manifestó: el incidente ingresó el 15 de abril. El Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de Cartago atendió. Se verificó que no hay hermanos menores de 18 años. Hay expediente abierto. Esto es lo que podemos indicar por haber investigación judicial en curso. Los padres están bajo custodia de las autoridades a la espera que se resuelva su situación jurídica. Al pequeño lo recordarán como un niño al que la comunidad conocía y le tenía un gran cariño. Y sobre este mismo caso, la investigación del OIJ permitió cambiar la posible razón de la muerte de este niño de suicidio a homicidio, tesis sustentada por los resultados de la autopsia y los supuestos antecedentes de violencia documentados en esta familia. Un patólogo forense explicó que signos como golpes y otras lesiones descartarían la muerte suicida de este menor. Los golpes o las lesiones en un cuerpo permiten determinar a los analistas forenses cuál pudo ser la causa de muerte de una persona. En el caso del fallecimiento de un niño de 10 años en el Rosario de San Pablo de León Cortés, el organismo de investigación judicial detuvo a sus propios padres este jueves, luego que los análisis arrojaran que el hombre de 72 años figura como presunto sospechoso de darle muerte por ahorcadura, mientras que su madre por supuestamente omisión de auxilio. Probablemente durante la autopsia descubrieron signos en el cadáver, como por ejemplo golpes, se hablaba de un golpe fuerte en la cabeza, y descubrieron por ejemplo que las lesiones producidas por el mecate de la ahorcadura probablemente tenían poca reacción vital, llámese
poca hemorragia y más bien la persona estaba muerta o casi muerta desde antes por el golpe en la cabeza o por algún otro trauma. El patólogo forense revela que durante una autopsia de asfixia por ahorcadura se debe investigar bien las circunstancias. Hay que descartar que haya traumas mayores que hayan producido la muerte antes de que cuelguen a la persona, como en este caso se supone por parte de las autoridades. Y además hay que tener en cuenta, por ejemplo, los exámenes de toxicología. Allegados a la familia manifestaron que la madre del menor no posee las facultades mentales óptimas, por lo que para ellos es importante realizarle análisis. ¿Por qué los padres tal vez no huyen del país o se van? Bueno, recordemos que este tema es investigado. Hay varias motivaciones, según estudios de ciencias forenses, psicológicas también, que dicen que los padres pueden tener motivaciones altruistas cuando creen que sus hijos tienen problemas psicológicos o tienen discapacidad. Ellos, dentro de una parte o un razonamiento muy irracional, creen que es la mejor salida para su hijo. También hay elementos cuando ya hay psicopatías y también hay elementos de psicosis agudas. Estos padres pueden caer en pensamientos también irracionales. Los expertos agregan que existen casos donde incluso las circunstancias se dan de forma accidental, como en los maltratos físicos, donde no se desea llegar al asesinato, pero siempre se da. Y el juicio donde se acusa a un hombre por presuntamente asesinar a otro en una cancha de fútbol en Heredia entró en su recta final. Tras la balacera, una menor de 12 años resultó herida y la fiscal del caso pidió tiempo para analizar una ampliación del dictamen médico de esta segunda víctima. Por este hecho violento, en el mes de octubre del año 2023, Edwin Campos Figueroa falleció en el Hospital San Vicente de Paúl y una menor de 12 años resultó herida. Una bala tocó varios órganos y por eso la Fiscalía acusa al supuesto gatillero por homicidio calificado y una tentativa de homicidio también agravada. Este viernes se retomó el juicio donde se terminó de incorporar la prueba y en donde la fiscala del caso, María Ramírez, solicitó al tribunal tiempo para analizar una ampliación precisamente del dictamen médico de la niña. Esto previo a que inicie sus conclusiones. A efectos de determinar una posible ampliación de este dictamen en virtud justamente de la incapacidad que le fue conferida a la ofendida y también en virtud justamente de las lesiones que la misma presenta. Esto para efectos propiamente para el Ministerio Público, en especial importancia para el eventual reproche. El Tribunal Penal de Heredia concedió un tiempo prudencial para que la representante del Ministerio Público y de la defensa del acusado se empapen del dictamen médico. Hemos convenido del tribunal por unanimidad de los votos que se le otorgue un plazo de 3 días para que haga esta petición y obtenga una respuesta. Señora fiscal, la Fiscalía tiene todos los medios, las armas para hacer sus peticiones ante una oficina o una entidad del propio Poder Judicial, adscrita al propio Poder Judicial, y tener una respuesta conforme a usted le interesa, conforme a lo que nos ha indicado. Por este caso se acusa a uno de los 2 atacantes quienes iban en motocicleta, de apellidos Chacón Gutiérrez. Y esta tarde se retomó el juicio donde el Ministerio Público acusa de 3 delitos a un fiscal de la República. De acuerdo con el caso, el funcionario judicial de apellido Coto supuestamente aprovechó su puesto en la sede de Turrialba para incidir en una víctima de violación para que retirara la denuncia. La solicitud la habría hecho desplazándose en un vehículo judicial, un vehículo oficial hasta Alajuela, donde le pidió directamente a la denunciante que se retractara y así en apariencia beneficiar al imputado del ataque sexual, quien además era investigado por narcotráfico. El funcionario judicial acusado se ha defendido, aduciendo que esto era parte de sus funciones. El OIJ investiga la muerte de un privado de libertad conocido con el alias de Chucky tras una presunta agresión en la Reforma en Alajuela. Mientras esto ocurre, las autoridades están en alerta máxima por los anuncios de protestas dentro de los centros penales. El OIJ investiga la muerte de un privado de libertad de apellido Ortiz, conocido con el alias de Chucky, que falleció el pasado lunes 21 de abril en el Hospital San Rafael de Alajuela, tras ser trasladado de emergencia desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.
Ortiz, de 31 años, había sido víctima de una agresión mientras se encontraba en Mediana Cerrada del centro penitenciario. El caso quedó en manos del OIJ, que confirmó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial. Golpearon a un privado de libertad de puesto 5, el cual lo llevó a la muerte. Desconozco las razones y las causas, pero sí nos dimos cuenta que estaba siendo agredido. La problemática que se viene dando y la huelga pacífica que se está haciendo estos días en el Centro Penal CAI Jorge Arturo Montero Castro es porque están privando a los privados de libertad de los derechos humanos. Fuentes internas consultadas por Extra Noticias afirman que el incidente ocurrió en la zona conocida como Puesto 5, cuando el reo supuestamente fue agredido por oficiales de la Escuadra B de la Policía Penitenciaria. Según la versión de otros reclusos, Ortiz estaba siendo trasladado a una celda de aislamiento conocida como Bocho cuando ocurrió la golpiza. A eso se le suman las alertas de protestas que se esperan para este lunes en ese centro penitenciario por las nuevas normas de máxima seguridad y visitas conyugales. Obviamente esta determinación que estamos tomando no tiene marcha atrás, porque sabemos que estamos en el camino correcto, porque sabemos que las decisiones que estamos tomando es en beneficio de todos los costarricenses y de lo que todos los días nos duele que ocurra, que es esta ola de violencia por el azote criminal que ocurre. El Ministerio de Justicia confirmó el fallecimiento del interno, aunque descartó por el momento que exista evidencia que respalde las denuncias de una agresión. Y las autoridades alertan sobre aparentes redes organizadas dedicadas a mendigar, principalmente en las calles de Escazú. La Policía Municipal de ese cantón le sigue los pasos a varios grupos identificados que piden dinero y muchas veces están usando niños para provocar la lástima y aumentar las contribuciones de las personas y no necesariamente por una necesidad económica. Esta semana, 5 personas fueron intervenidas por las autoridades tras protagonizar un conflicto en vía pública, poner en riesgo a menores y violar la ley de tránsito. Como vemos en el video, el enfrentamiento se hizo con un niño en brazos. Según detallaron las autoridades, se trata de una práctica preocupante, no solo por el posible engaño al público, sino por el riesgo que representa para los menores involucrados. Nos preocupa mucho la situación de menores de edad, de niños de apenas de brazos que, siendo en una carretera principal, están expuestos al riesgo. En cualquier momento puede suceder un accidente. Además de esto, los términos de violencia en que estas mujeres se enfrentan. Le sumamos que hay una tercera persona que viste de verde que, según él, por una institución de bien social, una institución de beneficencia, pide dinero. Aunque algunas de estas personas son extranjeros que han quedado rezagados en su tránsito hacia una vida mejor en el país, también hay reportes de grupos nacionales que han convertido esta forma de mendicidad en una actividad habitual o incluso un negocio. La Policía Municipal recordó que si bien la mendicidad no es un delito, sí lo es la estafa o la extorsión de menores al peligro. Por ello hace un llamado a la ciudadanía a interponer denuncias formales cuando se observen estas situaciones. En realidad, él no ha logrado demostrar que exista esta organización social, por tanto, no sabemos qué se hace ese dinero. El número de teléfono que exhibe en la espalda, al parecer, es de él mismo. Por eso es que hacemos un llamado a la ciudadanía para que lo piense 2 veces, lo medite y si su buen corazón le dice que puede donarles algo, pues lo haga. Pero en caso contrario, si esto se presta para otros favores, para otros hechos, mejor piénselo 2 veces. Desde la Municipalidad de Escazú, en conjunto con programas de apoyo social, se brindaron asistencias a personas en situación de calle o pobreza extrema. Sin embargo, aseguran que no todos los casos corresponden a necesidades reales. Bueno, y un aparatoso y muy inusual accidente provocó todo un caos en la autopista General Cañas, en la cercanía del puente de la Platina, en el sentido de Alajuela San José. Según versiones preliminares, el hecho se involucró a varios vehículos que colisionaron poco después del sector conocido como Los Arcos, en esa misma carretera. Aunque las autoridades aún no confirman las causas exactas del problema, algunos testigos afirman que la situación se originó varios kilómetros atrás, tras una acalorada disputa entre 3 conductores. Un video del altercado ya circula en redes sociales, donde se observa una discusión entre los involucrados antes de que ocurriera este extraño accidente. Y la Comisión Nacional de Emergencias advierte sobre la posible contaminación de 3 ríos más por la ceniza que emana del volcán Poás. El macizo mantiene pulsos con presencia de gases y lanzamiento
de bloques incandescentes a casi 300 grados centígrados. Así lució el gigante alajuelense este viernes tras una semana con pulsos muy energéticos. Las erupciones son constantes y ante más de un mes de actividad sostenida, la ceniza depositada en la parte alta podría dejar su huella ya no solo en el río Desagüe, sino en al menos 3 más que bañan a la comunidad de Bajo del Toro en Sarchí. Sitios donde, como se ha reiterado en varias ocasiones, nace el río Desagüe, que es uno de los principales drenajes de toda esta ceniza que está acumulada en la cima. Pero también tenemos ya una acumulación significativa en la parte alta del río Agrio, el río Anono y el río Gorrión, que en caso de lluvias importantes en la cima, se recuerda que estos ríos van a tener una incorporación importante de material volcánico, lodos, que principalmente su afectación es a la condición de aumento de acidez y los problemas que esto podría representar el consumo o el uso de esta agua. Por eso se le insta a la población evitar realizar este tipo de actividades y retirarse de los cauces cuando se presenten lluvias importantes. El trabajo de campo de la Comisión Nacional de Emergencias en la figura del geólogo Blas Sánchez se complementa con la del vulcanólogo Jofra Abar del Opsicori de la Universidad Nacional. El equipo técnico de ese centro de estudios intercambia información diaria a lo interno y ante el Centro de Asesoría Técnica para que la Comisión Nacional de Emergencias tome decisiones, por ejemplo, en el cambio reciente en el nivel de las alertas. Nosotros con nuestros datos de monitoreo no vemos cambios importantes, vemos una continuidad y estas erupciones altas de repente o más bajas es como parte del rango del comportamiento del volcán. Se reporta incandescencia en la noche y probablemente podría ser por combustión de azufre y eso sí nos apunta a temperatura de 200, 300 grados, no como un magma fresco que podría ser a ya 800 grados, por ejemplo. Pese a pulsos menos energéticos del POA, se mantiene el nivel de alerta roja para todo el Parque Nacional, naranja para Grecia y Sarchí y amarilla para 5 cantones más. La Comisión Nacional de Emergencias además ya alertó a otras instituciones como el Ministerio de Educación Pública, el de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Salud en caso de una emergencia mayor. Y los costarricenses que requieran adquirir la vacuna contra la fiebre amarilla ya pueden comprarla desde hoy en farmacias y hospitales privados de todo el país. Eso sí, con un costo que supera los 70.000 colones. Nuestra compañera Milagro Torres nos amplía. Milagro. A propósito de las personas que ocupan vacunarse porque van de viaje o requieren esta vacuna de la fiebre amarilla por alguna situación, es importante destacar la importancia de la vacunación, no solamente de esta vacuna que se requiere para ir a otros países, sino también vamos a ver la siguiente información porque vamos a detallar algunos puntos importantes de por qué hay que vacunarse. Hay menos discapacidades, además se reducen las hospitalizaciones, hay combate y resistencia a los microbios. Las vacunas son en todo el ciclo de la vida, principalmente cuando son niños, más en Costa Rica, que el esquema de vacunación básico en niños es obligatorio desde el nacimiento. Y además, vacunarse es un derecho. Bueno, vamos a ver la siguiente información porque aquí ampliamos. Fueron 34.000 dosis de la vacuna de la fiebre amarilla que a partir de esta tarde están disponibles en las farmacias y hospitales privados de nuestro país. Desde este 25 de abril, las vacunas contra la fiebre amarilla están disponibles en farmacias y hospitales privados de todo el país, tras la liberación de 34.000 dosis aprobadas por el Ministerio de Salud. Que sobre todo requiere viajar a países donde hay brotes de esta enfermedad y en cumplimiento con las regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud. Gracias justamente a la colaboración de las autoridades de salud, pudimos cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades. La medida responde al aumento de casos en la región. En lo que va del 2025 se reportaron 189 contagios en las Américas, 75 de ellos en Colombia, donde la letalidad alcanza el 45,3%. Como parte de la estrategia preventiva, Costa Rica prioriza la vacunación en zonas fronterizas y mantiene una reserva estratégica de 15.000 dosis.
Ante esto, el Ministerio de Salud cuenta con 15.000 vacunas de fiebre amarilla y prepara una estrategia de vacunación prioritaria en zonas fronterizas y asimismo destinará una reserva estratégica de vacunas para responder ante eventuales brotes o escasez. Además, se habilitó el certificado digital de vacunación con firma certificada para facilitar trámites internacionales. Mucho hemos escuchado sobre que las vacunas salvan vidas. ¿Cuántas vidas se dice aproximadamente han salvado las vacunas? Vamos a escucharlo. Las vacunas nos acercan a ese mundo. Han salvado más de 150 millones de vidas desde 1964 y siguen siendo una de las herramientas más efectivas que tenemos para protegernos. En los últimos días ha trascendido la noticia de que en Colombia hay un brote de fiebre amarilla. Y es que precisamente vamos a ver esta información porque aquí hay datos importantes. Para el 2023 habían 43 casos en las Américas de fiebre amarilla. Para el 2024 aumentaron a 61 casos y para este 2025, en solo lo que llevamos del año, ya se reportan 189 casos. ¿Qué personas no deben vacunarse? Pues vamos a verlo a continuación. Aquellas menores de 9 meses de edad. Además, las que tienen alergia severa al huevo. También los inmunosuprimidos, aquellas personas que tienen alguna afectación pulmonar, también enfermedades del timo, aquellas personas que tienen una afectación que les impide controlar algunas funciones de su organismo y también las personas mayores de 60 años. Entonces, como lo decíamos, a partir de la tarde de este 25 de abril ya están disponibles las vacunas de la fiebre amarilla en hospitales privados y en farmacia, con un costo aproximado a los 70.000, entre los 70.000 y los 80.000 colones. Si usted requiere salir del país y va a ir a alguno de los países que están en la lista de países que requieren la vacuna contra la fiebre amarilla, debe colocársela por lo menos 10 días antes de realizar su viaje. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Bueno, los perros entienden información relevante cuando las personas conversan. Así lo reveló un estudio que vamos a detallar en nuestra sección de mascoticas. Voy a ir con Raquel y vamos a comer. Vamos a ir para casa abuela. Después, a comer queso y jamón. Quizás esta perrita de nombre Noah es una evidencia que respalda un reciente estudio que indica que los perros entienden información clave de nuestras conversaciones. Al parecer comprenden más de lo que creemos. La investigación estuvo a cargo de 2 universidades europeas y determinó que los perros tienen una escucha activa y que además identifican contenido importante. Para el estudio, los investigadores reclutaron un grupo de perros de diferentes razas y los expusieron a conversaciones. Los resultados mostraron que los perros responden de forma consistente a las órdenes relevantes, es decir, que extraen contenido destacado. Existe una forma de acariciar a los perros antes de irse al trabajo para evitar el síndrome de ansiedad por separación, y el experto nos cuenta. No hace falta dramatizar, no hay que hacer súper despedidas de abrazos intensos ni demás. Acariciarlo y pues hablar un poco con el perro, decir, oye, que me voy a ir, háblale, que esto es importante, me voy, pero vuelvo, que voy a hacer unas compras, que tengo que ir a ver a fulanito o a fulanita, de manera que aunque a ti no te parezca que el perro te entiende, el animal, quieras que no, interpreta que esto entra dentro de lo que es lo habitual, de lo que es lo normal. Se busca a este perrito extraviado cerca del colegio de Poás. Se llama Tyson y cualquier información, favor comunicarse al 84 88 20 18. Cerramos con esta imagen curiosa de otro perrito que al parecer entiende lo que le dicen. Los voy a regalar. Pero porque tú no juegas con ellos. No juegas con ellos.
juegas con mis cosas y mis cosas son mis cosas. Y tus cosas son tus cosas. Nos vemos la próxima semana en Mascoticas. Voy a los voy a regalar. Entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro, dice un viejo adagio. Vamos a hablar de otra situación. Bajo la figura de contratación urgente, tras lo ocurrido con el llamado caso Barrenador, la Caja adjudicó a cuatro cooperativas un total de 138 EVAIS en 7 áreas de salud. El monto adjudicado llega a casi los 65.000 millones de colones por un contrato temporal de 2 años y medio. La Caja Costarricense de Seguro Social adjudicó este viernes un procedimiento especial de contratación urgente para garantizar la continuidad de la prestación de servicios que abarcan un total de 138 EVAIS. Nos permite garantizar la continuidad de servicios de atención de salud en 7 áreas: Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, Tibás, San Pablo y Barba. Las áreas de salud de La Carpio, León 13 y San Sebastián, Paso Ancho, fueron declaradas infructuosas debido a que el proveedor actual no presentó ofertas. En el caso de las áreas de salud de La Carpio, León 13 y San Sebastián, Paso Ancho, donde no se logró adjudicar los servicios debido a la falta de oferentes, cumplirá con lo orientado por la Junta Directiva el 27 de marzo de 2025 con su plan de contingencia, con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud a los más de 90.000 usuarios. Las cooperativas adjudicadas fueron Copesana RL, Copesiva RL, Copesalud y Copesain. Lenín Hernández, secretario general del SINAE, criticó la contratación. No es posible que la institución saque el cartel y que posterior a él se venga a dar un ajuste de precios y ahora con un sobreprecio de 820 millones de colones de más. Le hacemos un llamado respetuoso a la Junta Directiva para que anule este proceso, se vuelva a hacer de forma expedita, porque de lo contrario los únicos perjudicados van a ser los pacientes, los usuarios, y con la vida y la salud no se juega. Ya basta improvisaciones en la institución. El contrato tiene una vigencia de 30 meses, o bien 2 años y medio, sin posibilidad de prórroga, y comenzará a regir el 1 de julio del año actual. El monto adjudicado es de 64.000 millones de colones. Y en lo que va del 2025, el Ministerio de Salud ya reporta 34 casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos, lo que representa un aumento que pone en alerta a las autoridades. Ante este crecimiento se pide a la población estar mucho más atenta y acudir al médico si presenta heridas infectadas, dolor, secreción o movimiento en lesiones. También solicitan informar a las autoridades en caso de encontrar animales o personas afectados por este tipo de moscas, esto con el fin de controlar la propagación. El más reciente informe de la Universidad Nacional sobre la percepción de la ciudadanía de la labor del gobierno refleja que la seguridad ciudadana es el principal dolor de cabeza de los costarricenses. Rolando Rivera nos amplía. Rolando. ¿Qué tal, Paul? Correcto, como usted bien lo indica, este estudio de IDESPO de la Universidad Nacional lo que argumenta es que también, aparte de este tema de que la seguridad sigue siendo el dolor de cabeza para todos los ticos, bueno, la popularidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez, se ha mantenido desde noviembre del 2023 y refleja también otros datos interesantes. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, también hay que hablar del tema de la economía, también hay que hablar del tema de la educación y son cosas que reflejó precisamente este estudio que se realiza una vez al año y que, bueno, pues lo que también da a entender la Universidad Nacional es que algunos funcionarios del Poder Ejecutivo son más populares que otros. Todo esto lo vamos a detallar, pero antes vamos a ver la siguiente información. El tema de seguridad continúa siendo el peor problema del país, según la percepción de los costarricenses encuestados por el programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional. Obtuvimos, por ejemplo, como resultado que la respuesta más recurrente es la seguridad, como un problema que le preocupa a la población costarricense. Más del 50% así lo menciona.
Posteriormente nos vamos a encontrar otros dos problemas que tienen porcentajes relativamente importantes para el estudio, por ejemplo, lo que es la condición económica y también, en este caso, la corrupción. Al otorgar una calificación al desempeño gubernamental en áreas específicas, ninguno obtiene una nota superior a 6.5 de un 10. En orden descendente aparece educación con un 6.5%, infraestructura vial 6.4% y economía un 6.3%. En cuanto al respaldo de su labor, quien alcanzó la mejor opinión dentro del Poder Ejecutivo fue el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Que la valoración del presidente, del gobierno en general, se ha estancado desde finales de 2023, ronda el 6.6, 6.5, puede verse como media, ¿verdad?, tendiendo hacia lo positivo. Llama la atención porque sin importar lo que está haciendo el gobierno o los problemas o escándalos que haya podido enfrentar, no parece que eso esté incidiendo en la población para o mejorar o empeorar la forma en que lo percibe. Sobre la valoración del tejido social, el IDESPO establece que para un 79% de la población la riqueza en el país se distribuye de una manera injusta. Un indicio de un eventual debilitamiento del tejido social, ¿verdad? Considero que la riqueza está distribuida injustamente, desconfío de los otros, temo de hablar en términos políticos, me guardo mis opiniones porque pienso que voy a tener consecuencias. Otro hallazgo relevante es que más de la mitad de la población, un 56.3%, no siempre expresa públicamente lo que piensa en temas de política. De hacerlo, podría acarrearle consecuencias negativas. Bueno, pero también tenemos que ver otros de los aspectos relevantes de este estudio realizado por la Universidad Nacional y lo vamos a repasar de inmediato con apoyo gráfico, viendo estas pantallas, porque bueno, pues según este estudio, un 60,2% está de acuerdo con las críticas que ha hecho el presidente de la República hacia la Asamblea Legislativa. Y de la misma forma, un 59,3% está de acuerdo con las críticas también que el presidente Rodrigo Chávez ha hecho al Poder Judicial. Ese fue otros dos datos relevantes que reveló el IDESPO con este estudio. Pero también hay que hablar de la popularidad de los ministros y también quienes conocen o no la labor que realiza cada uno. Un 16.6% de los encuestados aseguró desconocer la labor que realiza Nogui Acosta, a pesar de tener un puesto que consideraríamos relevante, puesto que tiene que pues hacerse cargo de todos los temas económicos del país, mientras que pues el ministro mejor posicionado, casi que prácticamente a la par del presidente de la República, a quien obviamente en la encuesta todos dijeron conocer, es el ministro de Seguridad, Mario Zamora, que solo un 4% de los encuestados aseguró desconocer su labor. Esas son parte también de los hallazgos que tuvo este estudio de la Universidad Nacional, que como decimos, lo que busca es la percepción que tienen los costarricenses de la labor del gobierno. Pero también tenemos que hablar de otras informaciones, y es que, prácticamente estando a una semana de la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, aparece un nuevo nombre como candidato para ocupar este cargo en el directorio legislativo y es el diputado oficialista Manuel Morales, quien junto a Rosalía Brown serían los únicos contendientes ante ya un apoyo muy fuerte del bipartidismo para Rodrigo Arias. ¿Pero por qué pensar en Manuel Morales? Él mismo lo argumenta en la siguiente información. Capacidad de negociación, una buena relación con todas las fracciones y contacto directo con el Poder Ejecutivo son las ventajas que, según el legislador oficialista Manuel Morales, le benefician de cara al reto de luchar por convertirse en el próximo presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Manuel Morales? Porque cuento con las habilidades necesarias para ejercer el cargo, tengo la ecuanimidad para tomar decisiones y acuerdos que involucren a todas las partes, también una buena relación con todas las fracciones y esa comunicación directa con el Poder Ejecutivo, por lo que sí sería un catalizador del diálogo entre poderes que el país necesita y urge. Cuento también con la experiencia que me dio ser segundo secretario del directorio legislativo para conocer la tramitología administrativa y las áreas de mejora de la Asamblea. Una disputa fuerte que reconoce debe enfrentar contra el actual presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, quien prácticamente tiene el apoyo del bipartidismo tradicional. Pese a esto, en el Partido Liberación Nacional
y otras fracciones, algunos dudan de que Rodrigo Arias deba continuar en el cargo. No, casualmente entre los 17 yo no estoy, ahí vemos dos personas que no estamos, una soy yo, que a la hoy me mantengo firme en la posición de no darle el voto, por cuanto yo considero que aspectos importantes dentro de esta Asamblea Legislativa, no solamente buscar consenso, sino priorización de proyectos y el trabajo mismo que requiere un mayor dinamismo, una mayor productividad. En todas las fracciones existe un espíritu de renovación política y la candidatura de Rodrigo Arias es la contradicción a esta renovación de la política. El enlace con el poder ejecutivo es esencial, ese eslabón está perdido. Luego de la dimisión de la diputada Vanessa abierto. Castro, la postulación de Rosalía Brown de Nueva República y Manuel Morales son las únicas opciones para tratar de romper con la continuidad de Rodrigo Arias como presidente del plenario durante los 4 años de administración. Bueno, durante este fin de semana y la próxima semana, prácticamente que lunes y martes tendrá que establecer la mayor cantidad de negociaciones. Manuel Morales sí tiene todavía estas aspiraciones de conseguir la presidencia del directorio legislativo. Paul. Gracias, Rolando. Sí, estaremos analizando, por supuesto, todo lo que venga la próxima semana ya en la parte política con respecto a lo que viene ya el 1 de mayo, a la elección del nuevo directorio legislativo. Por supuesto, también estaremos informándoles ese día a través del Grupo Extra. Gracias, Rolando. Gusto.